Pregunta, y si yo tengo es el paquete de Microsoft de 2010, desde ahí también se No, podría. no importa, no importa, Gracias. no importa. Bueno, entonces mira, ok, entonces aquí tengo la opción que dice, autoriza usted el uso de la información. Entonces le doy igual, contar, punto sí, abro paréntesis, y como yo tengo datos a partir de las columna A, fila 2, entonces escribo A2, desde A2 hasta A20, ¿sí? Dependiendo la versión que tú tengas de Office, que puede ser la de, ¿cómo es que se llama esto? Como lo tienes la de 220, entonces de pronto no es con punto y coma, sino que es con coma. Resulta que si tú observas la fórmula, aquí te dice rango, punto y coma, criterio. Dependiendo de la versión, algunos computadores no trabajan con punto y coma, sino que trabajan con coma. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, entonces abro comillas y coloco estos dos símbolos de menor y mayor. Cierro paréntesis, igual. ¿Qué hace esto? Me cuenta el total de la información que aparece allí. ¿Qué me dice? Exactamente que hay 19. Ahora, esa es una manera. Otra es contar cuántos sí, cuántas respuestas sí hay. Entonces, contar puntos sí, entonces desde A2 hasta A20, en mi caso es punto y coma, comillas, y escribo sí, pero tengo que escribirlo tal y cual como está escrito allí. Si está el sí con tilde, lo pones con tilde. Si está sin tilde, lo escribes sin tilde. Eso para efectos de la ortografía en este momento eso no es relevante, porque nosotros estamos haciendo son cálculos. Entonces, cierro paréntesis, enter. Mira que el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo abro una hoja que se llama analíticas, analíticas 10 y 11 para separar. Vamos a colocar los datos al ladito para tener datos y analíticas. Entonces, me voy a las analíticas. Tengo dos opciones. Aquí, como yo sé que el resultado es 19, puedo hacer esto. Igual, me voy aquí al lado y le doy clic aquí y enter. Mira que él automáticamente coge la información. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Entonces, te explico qué es el resultado que él muestra aquí. Si tú ves, aquí está, entre comillas simples, dice 10 y 11. Entonces significa que de la hoja que se llama 10-11, toma la información que está en la celda A23. ¿Sí está claro eso? Míralo acá. Columna A, fila 23. Esa es una posibilidad. O sencillamente, como ya tú sabes que el resultado es 19, no te complicas la vida y colocas 19. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Creo que no es tan complicado. Ahora bien, aquí viene conteos. Casi todo lo que nosotros vamos a hacer es contar, 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 contar y más contar. Entonces, tenemos primero seleccionar la edad. Entonces, si te das cuenta, al tú colocarle el filtro, bueno, otra cosa, ese es otro detalle. ¿Cómo se seleccionan todos los datos de una fila? Con la tecla control, el símbolo de mayúscula en el teclado y la flecha que apunta hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo de lo que quieras seleccionar.
Como yo lo voy a seleccionar es una fila para no tener que estar seleccionando uno por uno, no estar haciendo esto, sino que me seleccione todo el mandado de una vez. Entonces yo lo que hago es control, símbolo de mayúscula y la flecha que apunta hacia la derecha y él se va hasta la última columna donde tengo información. Mira. Y sin embargo, no llego hasta el final. Entonces tengo que seguir. Creo que es hasta la BS. Ok, listo. Entonces, con eso y seleccioné ya todo. Cuando tú seleccionas todo, te vas aquí en la parte superior y seleccionas donde dice filtro. Con eso ya tú te salen estas flequitas que ves apuntando aquí abajo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos aquí. Dice, selecciona su edad. Tú si te das cuenta aquí, las edades están entre 14 y 18. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para tú no ponerte a contar manualmente, porque esas son ganas de sacarse un ojo, tú lo que haces es, vas a repetir la misma fórmula para el 14, para el 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces en este caso? Voy a borrar esta información aquí. Y entonces le doy contar punto sí. Y entonces ya yo sé que como estoy en la columna 2, en la columna B y la fila 2, entonces tengo de B2 hasta B20. ¿Sí? Mira que automáticamente se selecciona. Entonces, como yo sé que voy a repetir lo mismo con los mismos datos para el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, es decir, 5 veces, yo lo que hago es fijar los valores. Los valores se fijan pulsando la tecla F4. ¿Sí? Mira que le salen los símbolos de peso a cada uno. Punto y coma. ¿Eso cómo lo interpreto? Significa que me fije el valor desde B2 hasta B20 y que no me lo cambie. Entonces, va a buscar solamente 14. Enter. Y ya él contó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar 2, 3, 4, 5 veces. Y entonces lo que hago es que empiezo a cambiar. No es 14, sino 15. Cambio 14 por 16. Por 17. Y por 18. ¿Qué pasó? Ya contó todo. Y yo, fíjate que yo no me he puesto a mirar cuántos valores hay, qué valores hay, no, nada. Yo nada más necesito saber cuáles son los rangos 14, 15, 16, 17 y 18. Y aplico las fórmulas y con eso calculo las edades de forma automática. Entonces me voy aquí a las analíticas y hago la tablita. Entonces, seleccione su edad, esta es la pregunta. Entonces, coloco una columna que se llama frecuencia y otra que se llama porcentaje. Entonces, la frecuencia son estos valores que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, lo que hago es que copio los valores, le doy copiar y me voy aquí a un lado en frecuencia y le doy al simbolito este que está aquí, que son los numeritos. Significa que voy a copiar solo los datos, que es lo que a mí me interesa. Y luego de hacer eso, selecciono todo y me voy aquí y le doy suma. Al sumar me da como resultado este valor de aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Sí, profesor. Toda la hoja de Analytics, ¿usted la fue diseñando uno por uno? Por ejemplo, para yo formar la tabla, ¿usted fue escribiendo casilla por casilla o la generó con alguna opción? Los datos de la frecuencia, no, simplemente lo que hice fue, los seleccioné, los copié, me fui a la tabla de analíticas y le di pegar los datos. Pegar los datos son este símbolo de aquí, el que tiene el 1, 2, 3. ¿Lo ves? Sí, profesor, pero me refiero es a las tablas en general y a las gráficas. ¿Cómo hizo usted para tener ese formato de tabla? Ya te digo. No, esto lo fui construyendo una por una. Entendido. Bueno, ahora, y aquí viene la parte de los porcentajes. Ok, bueno, ya sumé todo, ahora vienen los porcentajes. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Bueno, el porcentaje como tal, vamos a borrar este porcentaje y mira que apenas borre se van a borrar los datos de la frecuencia. ¿Sí ves? De la frecuencia de porcentual. Sí, sí. Entonces, es igual, abro paréntesis, selecciono el valor de al lado, que es decir, el de la frecuencia, lo multiplico por 100, cierro paréntesis y divido entre 19, que es el total. ¿Qué pasa? Eso me da inmediatamente este dato. Ah, bueno. Y él me muestra, cuando me da el resultado, me sale todo este pelotón de decimales. Pero yo no voy a dejar ese poco de valores decimales. A mí nada más me interesan 2 decimales. ¿Sí? Con esta opción le, le doy la de disminuir los decimales. Eso también te sale a ti en la versión que tienes de Excel. Entendido. Entonces, no tienes que hacer todo el cálculo, solo le das doble clic y él automáticamente lo hace. Y al final, seleccionas todos tus datos y le das nuevamente suma y eso te debe dar 100. Ya. Veamos la gráfica. Voy a quitar. ¿Qué hago? Selecciono este dato de aquí, este dato de acá, le doy insertar, gráficos recomendados, él me manda de una vez la gráfica de barras, me voy a todos los gráficos, le doy este caso y le doy aceptar. Y ya está el gráfico. Entonces este es gráfico de frecuencias, gráfico de frecuencias por edad. Ya. Entonces, me voy aquí, le cambio la letra oficial de la universidad es Candara, lo pongo todo en negrilla y por último le digo que me muestre la etiqueta de los datos. Y ya está la gráfica. Ahora, para el gráfico porcentual, entonces selecciono nuevamente los datos y con la tecla control hundida selecciono los valores del porcentaje. Le digo insertar gráficos recomendados. Como él inmediatamente me mandó el sector circular, lo selecciono y lo pongo al lado. Entonces, ¿qué le pongo aquí? Gráfico de frecuencia por edad. Entonces, entre paréntesis y le pongo el símbolo de peso. Entonces, aquí le pongo la etiqueta de los datos y me voy a en negrilla con letra Candara. Y listo.
Bueno, si te das cuenta, aquí como esto está en verde oscuro, no se ve claro, entonces yo lo saco. Y ya. Esa sería para una tabla como esta. Hay una opción, como si te das cuenta, el proceso de conteo es exactamente el mismo. Tú puedes generar, por ejemplo, en este caso, las preguntas que son de escala de Likert, que tienen valores que van desde 1 hasta 5, tú puedes generar una sola fórmula y arrastrar. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser siempre desde 1 hasta 5. Entonces, cuando ya hay un cambio aquí, entonces paras. Ya tú sabes que hasta la letra N, esas fórmulas se van a repetir. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mira lo que yo hice aquí. Le doy contar puntos sí desde F2 hasta F20 y que me cuente el 1. Entonces, la misma fórmula la repetí para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Luego, ¿qué hice aquí abajo? Esto vamos a borrarlo. Selecciono y entonces aquí al final lo que hago es arrastrar hacia la derecha hasta aquí. Y mira que automáticamente hice todos los cálculos. ¿Sí? Entonces, todas las respuestas que tienen escala de Likert, es decir, que son los valores de 1 a 5, tú puedes, voy a borrar, por ejemplo, aquí, tú le das copiar y le das aquí pegar, pero la fórmula. Es decir, la fórmula es f de x. ¿Sí me explico cuál es? Véalo, ahí le dice fórmula. Sí, profesor. Ok. Tú manejas algo de Excel, ¿no? No mucho. Pero lo que has visto hasta ahora está sencillo. Sí, señor. De igual Ok. manera me ayuda mucho la grabación. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Esto es más recomendable trabajarlo directamente desde el Excel, como le había dicho, yo tengo 2010, No o se importa. puede trabajar también desde hoja de cálculo de Google? No trabajes con la hoja de cálculo de Google porque no hay algunas fórmulas que no son compatibles. Por ejemplo, con la hoja de cálculo de Google, eh, te puede generar algún tipo de problema en el sentido de que al momento de descargarlo te puede molestar. ¿Con cuál sería más conveniente? Tú tienes una cuenta de Outlook. Sí, señor. Bueno, si tienes una cuenta de Outlook, usa el Excel de Outlook, que ese Excel es el de Office 365. Y ese es Listo. compatible con el mío. Este sí es compatible 100% con el mío. Y a diferencia, tampoco trabaja con el punto y coma, trabaja con la coma. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, ahora, eso por un lado. Observa en este caso que no tengo respuestas de la escala de Likert. Solamente tengo las respuestas que dicen aceptable, buena y excelente. Entonces, hago exactamente la misma fórmula, pero en vez de colocar números, coloco aceptable, excelente, buena. Y tengo que escribirlo exactamente tal y como está. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, bien. Ok, entonces, ese proceso de conteo vas a hacerlo hasta cuando son respuestas sí y no. Por ejemplo, aquí tengo respuestas sí y no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que me cuenten los sí y que me cuenten los no. Y en la tabla
Déjame ver eso dónde es que está. Por lo menos, mira, aquí está. Las aceptables, buenas y excelentes. Entonces indica que esto, así queda la tabla. Mira que me muestra la tabla con los tres colores. Aquí tengo cuántas horas a la semana dedicas a leer. Entonces, 0, de 1 a 3, de 3 a 5, de 6 o más. Y entonces, la forma de preguntar, o sea, de generar la fórmula del contar punto sí, colocas el rango de los datos y colocas entre comillas 0, entre comillas de 1 a 3, entre comillas de 3 a 5, entre comillas 6 o más. Y tiene que estar escrito tal y cual como está. Si no está escrito, no lo cuenta. Bueno, espérate ahí, ¿dónde es que tengo yo una tabla de sino? Mira, por ejemplo, considera que la lectura bueno, esta parte, aquí sí hay que hacer un detallito. Mm, y eh, te voy a ubicar dónde es que está. Considera que la lectura es como ustedes le pusieron en la pregunta, considera dónde está. Escuchas la radio, no sé qué, cómo se llama el libro. Aquí está. Consideras que la lectura selecciona máximo tres respuestas. Ahí tienes que hacer un truco. Te voy a decir en qué consiste el truco. Cuando llegues a esa pregunta, yo sé que me vas a terminar llamando para consultarme qué es lo que hay que hacer. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo te pasé, deja ahí, abro la carpeta de eh, está hábitos. Luruaco. Está tu tablita de hábitos de Luruaco. Esos datos a ti te deben haber aparecido separados, pegados como por coma. Bueno, aquí hay que hacer una depuración de tus datos. Y es, por ejemplo, como tú no tienes datos de Campo La Cruz, de Candelaria y de Juan de Acosta, tú seleccionas estas tres columnas, chao, una del Uruguaco, y aquí al lado, todo este poco de instituciones educativas se van, porque eso no te toca a ti. Eliminar, chao. Eh, a ver, con qué frecuencia, no sé qué, escuchas televisión, cómo se llama el libro. Eh, Aquí está. Dice, ¿consideras que la lectura es, selecciona máximo tres respuestas? Espérate un segundo, Shadai, dame un segundito. Bueno, Bueno, ¿en qué estaba? Así. Entonces, mira, si te das cuenta, cada dato está separado por coma.
y hay algunas que tienen 2 informaciones, otras tienen 3. Entonces, ¿qué te toca hacer? Le das clic en el lado derecho y le das insertar para que él inserte 3 columnas. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Seleccionas los datos, ¿sí? Y te debes ir a una sección que se llama datos. En datos, buscas donde dices texto en columnas y seleccionas donde dices delimitados, siguiente, coma, siguiente y finalizar. Él te separa los datos. Ahora, como esto tiene un filtro, tú tienes que mirar aquí qué criterios hay. Él te va a contar aburrido, entretenido, importante e innecesaria y útil para las actividades diarias. Esa es una. Aquí te va a contar solo. O sea, seleccionas todos los criterios y comienzas a contar todas las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, para que no te desubiques, tú tienes que colocar eh, por lo menos aquí apareció la primera que dice es aburrida. Entonces seleccionas, vas, bueno, como aquí van a haber otros cálculos, vamos a colocar aquí aburrida. Entonces, nuevamente, contar puntos sí. Entonces, de Z2 hasta Z20, punto y coma, aburrida. Listo. Aquí encontró una sola aburrida. Bien. Entonces, copio y copio. Entonces, aquí no encontró aburridas. Luego de aburrida viene entretenida. Entonces, vamos a contar entretenida. Entonces, nuevamente, contar punto sí, Z2 hasta Z20, punto y coma, entretenida. Cierro paréntesis y listo. Aquí debe haber algún tipo de error. A veces, ¿cuál es el error? Que al final hay algún espacio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si es poniéndole un espacio, no es un espacio. Entonces yo lo que hago es, para que no me afecte, yo lo que hago es que copio y lo pego tal y como está. A ver si así está contando. No me quiere contar. Vamos a ver qué pasó. Z2, Z20. Pero si hay entretenida, ¿cuál es el error? Ah, no es hasta Z20, es hasta Z85. Ay, tan pendejo yo. 85. Ahora sí, el conto. Vuelvo y hago lo mismo. Copio aquí, copio acá. Y aquí también debo tener un error. Claro, hasta Z85. Encontró uno y copio aquí al lado. Aquí no encontró. Bueno, entonces ya así voy viendo cuáles son los valores que voy obteniendo de cada categoría. Profesor, una pregunta. Dime. Ahí al lado del 8 le marca que la columna siguiente entretenida cero, pero mire que sí, como si siguiera el error, porque sí dice entretenida también. Ok, vamos a mirar enseguida.
De pronto este sí tiene el espacio. Vamos a ver. No. A2. A85. Entretenido. Pero el espacio en este caso está es al comienzo. ¿Sí ves? Entonces, no. Déjame ver porque esto está. Vamos a seleccionar filtro solo por entretenido. Vamos a mirar aquí. Sí, ahí. Entonces, le doy doble clic. Doble A. Listo. Ahora aquí, entre. Vamos a quitarle este espacio. Y ahora no contó. ¿Por qué no contó? Ahora sí los contó. ¿Y ves? ¿Qué había pasado, profesor? Que había, primero que la palabra tenía una separación al principio. ¿Sí? Tiene una separación al principio y entonces no la reconocía. Vamos a quitar el filtro. O sea, antes de la letra E mayúscula había un espacio. Entonces lo que hice fue que le corregí todos los espacios y ya se acabó el problema. Lo mismo acá. ¿Sí está claro lo que pasó? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces así vas haciendo con todas las demás. Cuando ya termines a eso, entonces es cuando le vas a agregar, vas a hacer ¿cómo es que se llama? Anexas la hoja de analítica. Bueno, esa es una forma, aunque es un poco artesanal. Ay, dame un segundito que necesito eh, darle un descansito a la columna. Vale, profe. Un momentico. Eh, bien. Otra opción, y es algo que yo estaba haciendo con Brainer. Lo que pasa es de que yo, aparte de contar con Excel, yo tengo acceso a inteligencia artificial. Pero tengo el acceso a inteligencia artificial porque tengo la, la, el usuario y contraseña de la Simón Bolívar que nos autorizó el uso de esta contraseña. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aquí tengo una herramienta que se llama Data Analyst. Listo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver. Me voy al principio. Esto de la marca temporal, esto no me importa. Eliminar. Entonces, voy a seleccionar todos los datos. Ahí está 85. Y voy a abrir una hoja nueva. Listo. Ya están pegados, ya está la cuestión. Entonces, voy a llamarlos examinar
Voy a ponerlo dentro de la carpeta de hábitos de lectura y la voy a llamar Luruaco 1011. ¿Sí? Entonces, Señor. vamos a subir el archivo. Vamos a seleccionar desde la computadora. Luruaco 1011. Entonces, a partir del siguiente archivo, se requiere hacer la siguiente analítica. Uno, hacer un análisis. Bueno, primero vamos a contar el número total de participantes. En este caso, no. El nombre de institución, mira aquí, hay nombre de institución de Baranoa. Vamos a eliminar. Autorizas el uso de esta información. Esta columna no va aquí. Vamos a eliminarla. Y la autorización sale por allá al final. Vamos a ver si es verdad. Bueno, míralo aquí. Cortar y me voy al principio. Listo. Entonces, dice, a partir del siguiente archivo se requiere hacer la siguiente analítica. Contar el número total de participantes que respondieron sí en la columna, ¿cómo es que se llama? De autoriza usted el uso de la información. En la columna que dice autoriza usted el uso de la información. Mira que yo no he generado ninguna fórmula ni nada. Enter. Ya cargó la tabla y espero a que me dé la respuesta. ¿Cómo así? Ay, tan bobo. Espérate. Vamos a ver. Deja y espérate. Voy a subir otro archivo. Claro, tal vez no sé qué cosa. Bien. Entonces voy a subir nuevamente y ya corregí. Listo. Entonces, ahí te dice, son 84. Entonces ya tienes el dato. ¿Sí? Sí, señor. Puedes hacer la analítica de frecuencia por, eh, por rango de edad. Elabora la gráfica
de frecuencia, gráfica de frecuencias con sus etiquetas de datos y la gráfica de frecuencia porcentual, la gráfica de sectores circulares de frecuencia porcentual, con su etiqueta de datos. A ver, dice, no, yo coloqué por rango de edad, no. Puedes hacer la analítica por edades de 14 a 18, creo que es. A ver, no, sí, de 14 a 18 años, de 14 a 18 años. Entonces, y el gráfico de frecuencia respectivo con su etiqueta, con sus etiquetas de datos por cada columna. A ver. Ay, voy a generar. A ver. Ahí está. Mira la gráfica. Entre 14 y 18 años. Anda, ¿y ahora qué hizo? ¿Por qué la borró? La borró. Ándale, profe. Pero yo le hice eso, por lo menos le hice a Brainer. Brainer tiene la analítica de ponedera y entonces lo otro comencé a hacérselo por etapas. Entonces, mira. Entonces, etapa 1, grados de 7 a 9. Entonces, está la distribución de frecuencia por edad y distribución de frecuencia relativa por edad. Luego, por género. Luego, por por grado. Luego, por edad y género. Por edad y grado. Por género y grado. Y aquí está el análisis automáticamente. Todo eso se lo pedí con IA. Y yo no tuve que hacer ningunos cálculos, ni trabajar Excel, ni nada, sino iba haciéndole pregunta por pregunta, y yo copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Y así logré adelantar una cantidad de trabajo que normalmente hacer esto por cálculos ya va por etapa 2, que es el gusto por géneros literarios. Entonces, mira, entonces, el gusto por género, entonces, poesía, cuentos, teatro, y ahí iba por ahí. ¿Sí? Pero para eso, es decir, yo tendría que casi que tener un voto de confianza con ustedes, porque es que yo no puedo soltar la contraseña
de la inteligencia artificial. Y te digo por qué, porque esto es de la Simón Bolívar. De chévere me lo están prestando a mí, pero no quiero, o sea, si yo tú no le puedes dar esa contraseña a ningún compañero, no se lo puede facilitar a nadie. ¿Por qué? Porque entonces me puedo meter en un problema. Ahora, la otra opción es, si yo le digo a Rocío si ella puede adquirir la licencia y entonces le facilita la contraseña a ustedes. Como usted mejor considere, profesor, porque yo entiendo que es una gran responsabilidad al ser información de otra universidad. Exacto. Entonces, eso me puede generar a mí un problema. Entonces, por eso es que no quiero hacerlo así. Y eso yo tendría que consultárselo a Rocío para ver si por lo menos existe la posibilidad de que ella le da la contraseña a ustedes y ustedes pueden ir adelantando cálculos de una forma mucho más avanzada, y en la medida en que vayan haciendo el informe me van pasando a mí y yo voy consolidando acá. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, por ahora mi tarea es sacar las... Ve haciendo los cálculos en la medida en que yo te expliqué. Sí, En, la, señor. en el caso en el que Rocío me autorice, te voy a pasar lo que yo hice ya de ponedera para que lo tengas también como referente. Vale, gracias, profe. Entonces, eso te sirve como para que vayas viendo qué es lo que tienes que calcular mientras tanto, mientras Rocío decide si manejamos el tema de la IA. ¿Estamos? Bueno, entonces Sí, muchas gracias. dame un ratico mientras el archivo de Excel se descarga, digo, la grabación se descarga, la subo yo a YouTube y te mando el link para que tú lo tengas. De momento te voy a pasar el archivo de Excel para que vayas viendo cómo se fueron haciendo los cálculos. Vale, profe, gracias. Bueno, listo, Shaddai. Quedamos entonces así. Y es una lástima que el otro loco no se conectó. Se debe estar modo partido. Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. listo Feliz pues. tarde, perdón. Vale. Estamos hablando entonces. Cuídate. Bueno.